Mi madre era la antagonista femenina venenosa y universalmente despreciada. 3 meses después de su muerte, el protagonista masculino y su luna blanca finalmente se convirtieron en una pareja, y todos elogiaban su radiante amor. A nadie le importó que el cuerpo de mi madre apenas se estuviera enfriando en la tumba al escuchar la noticia. El villano se tragó media botella de pastillas para dormir, se cortó la muñeca y se acostó tranquilamente en la bañera. Mientras su cuerpo se iba enfriando poco a poco, cargando mi pequeña mochila, toqué a su puerta y pregunté con voz infantil: «Hola, tío, ¿eres mi papá?». El rostro de Austin estaba muy pálido y todo su cuerpo era inusualmente delgado. Me miró fijamente, con el ceño ligeramente fruncido. «¿De quién eres, pequeño mocoso?». Parpadeé. «Mi nombre es Jenny y mi mamá es Amanda». «¿Es usted el señor Austin?». Austin levantó una ceja. «Lo soy». Mis ojos se pusieron rojos mientras corría a sus brazos, sollozando. «Papá, finalmente te encontré». Los labios de Austin se crisparon, y le tomó varios intentos separarme de su abrazo. «Lo siento, no te conozco, y ciertamente no conozco a tu mamá». Un pequeño trozo de su ropa, a la altura de la cintura, ya estaba húmedo por mis lágrimas. Él lo miró con cierto desdén. Hice pucheros, sintiéndome desconsolada. «Papá, ¿por qué no quieres reconocerme?». Austin cerró la puerta y dijo: «Vuelve a tu casa. No tengo tiempo para jugar contigo». 2 minutos después, volví a tocar el timbre. Dindón, dindón, dindón. Cuando Austin volvió a abrir la puerta, estaba completamente empapado una vez más. Un vendaje apresuradamente atado estaba envuelto alrededor de su muñeca, y su expresión era sombría al ver que todavía era yo la que estaba afuera. Espetó: «¿Y ahora qué?». Caminé de puntillas para echar un vistazo dentro de la habitación, retorciéndome los dedos nerviosamente, y dije tímidamente: «Papá, ¿puedo entrar y comer algo?». «Tengo mucha hambre». Austin apretó los dientes. «¿Cuántas veces tengo que decirlo?». «No soy tu papá». Con una mirada inocente respondí: «Pero mamá dijo que tú eres mi papá». «No conozco a tu mamá». «Entonces, ¿cómo fue que mamá me dio a luz contigo?». Austin cerró los ojos por un momento, luego se giró y entró en la casa. Justo cuando estaba a punto de seguirlo adentro, él tomó casualmente un poco de pan y leche del refrigerador y los puso en mis brazos, con un tono siniestro: «No dejes que vuelva a oírte tocar el timbre». Dicho esto, la puerta se cerró de golpe con un fuerte golpe. Me quedé allí parada, aturdida, por un rato, sentada en el umbral de la puerta. Miré el pan que tenía en la mano y lentamente lo metí en mi boca. El pan estaba un poco seco, así que lo acompañé con un trago de leche. El viento era fuerte y encogí el cuello por el frío. Hace mucho frío y necesito orinar. No hay elección. Estoy de nuevo parada frente a la puerta. Él no me deja tocar el timbre, así que toqué: toc, toc, toc. Los golpes se prolongaron tanto que atrajeron la atención del vecino de enfrente, que se asomó con curiosidad a la puerta. Austin no pudo soportarlo más y abrió la puerta. Estornudé, con los ojos llenos de lágrimas, y dije: «Papá, lo siento, pero no puedo aguantar más. Tengo que orinar». La bella vecina del otro lado del pasillo salió, tapándose ligeramente la boca con sorpresa, y dijo: «Señor Austin, ¿es esta su hija?». Nunca la había visto antes. El rostro de Austin se oscureció por completo al verme temblar en el viento frío. Respiró profundamente, se hizo a un lado y dijo: «Entra». Antes de entrar al baño, Austin dijo: «Espera un momento». Cerró la puerta y oí el sonido de la bañera llenándose de agua. «Está bien, ya puedes entrar». Después de terminar de orinar, de repente noté unas tenues manchas de sangre en el borde de la bañera y había un cuchillo tirado en el suelo. Al salir, pregunté ansiosamente: «Papá, ¿estás herido?». Los labios de Austin se tensaron ligeramente. «No, eso es bueno». Suspiré aliviada y me animé de nuevo. «Papá, tu casa es muy grande. Es tan grande y hermosa como la casa de papá George». Mamá dijo: «Eres increíble, incluso más increíble que papá George».
Y no me mentía. Austin preguntó, ¿tienes otro papá? Asentí. Mamá estaba originalmente con el papá de George, pero él la trataba mal. Después de que mamá enfermara y falleciera, el papá de George se casó con otra mujer. ¿Tu mamá falleció? Sí, dije, secándome los ojos con tristeza. Austin frunció el ceño. ¿Cómo se llama el papá de tu George? George Cooper. Hizo una pausa. ¿Y tu madre, Amanda? ¿Tienes una foto? Ah, claro. Saqué la única foto de mi mamá de mi mochila y se la di. Austin miró la foto, su mirada se agudizó de repente, su expresión era compleja, como perdida en algún recuerdo. Aunque se esforzó por reprimir sus emociones, la mano que sostenía el marco aún temblaba ligeramente. Tras una larga pausa, curvó los labios en un tono burlón. Tu madre se llama Nena. Mamá dijo una vez que su verdadero nombre era Amanda. Nena fue el nombre que tomó después de venir a este mundo. Solo papá y yo sabíamos de esto. Pero parece que papá aún no lo sabe. Solo pude asentir y decir, sí. Austin se agachó y sus ojos recorrieron mi rostro como si buscara rastros de parecido. ¿Cuántos años tienes? Su voz sonaba ronca. Respondí tímidamente, ¿6 años? La esperanza en sus ojos se desvaneció de repente cuando se levantó y habló con burla de sí mismo. ¿No fue suficiente con engañarme? ¿Ahora te obliga a mentirme también? ¿De qué habla, papá?, dije sin comprender. No lo hice. Austin presionó el marco de fotos sobre la mesa y su tono se volvió frío nuevamente. Regresa con la familia Goo. No puedes ser mi hija y yo no soy tu padre. Pero mamá dijo que eres mi papá. Imposible. Cerró los ojos brevemente. Tu madre y yo nos separamos hace 8 años, pero tú solo tienes 6 ahora. Solo puedes ser la hija de George. Conté con los dedos durante un largo rato y me di cuenta de que tal vez tuviera razón. ¿Soy realmente la hija de George? Pero mamá no me mentiría. Debe haber algún malentendido aquí, papá. Puedes llevarme a hacerme una prueba de paternidad. Yo realmente soy tu hija. Soporté el dolor mientras arrancaba un pequeño mechón de cabello de mi cabeza, mirándolo con esperanza y nerviosismo. Austin me miró con el ceño ligeramente fruncido. Una insistente. No pude evitar estornudar otra vez. Austin miró al cielo gris fuera de la ventana, luego volvió a mirar mi pequeña y frágil figura frente a él. Puedes quedarte si quieres, pero solo por esta noche. Mañana haré que la policía te lleve a casa. Excelente. Por fin papá ya no me persigue. Austin subió a conseguirme una habitación. Lo seguí con entusiasmo. Papá, ¿qué clase de persona era mamá en tu corazón? Austin se burló. Sin corazón y desagradecida, codiciosa y lujuriosa, hipócrita y falsa. De los 3 modismos solo entendí los 2 últimos. Papá, ¿mamá es muy lujuriosa? No hagas demasiadas preguntas, chico. Disminuí el paso y me sentí algo triste. Sabía desde pequeña que mamá era la villana. Porque ella es la villana. A nadie le gusta. Mamá dijo que en su mundo original se llamaba Amanda y tenía cáncer cerebral. El sistema se le acercó antes de su muerte y le preguntó si estaba dispuesta a transmigrar a un libro y convertirse en la villana. Mientras pudiera conquistar con éxito al protagonista masculino, podría obtener un cuerpo saludable. Mamá aceptó. Se convirtió en Nena, la verdadera hija de la familia Davis que había desaparecido. La verdadera prometida de George, Doris, es su hermana menor, la protagonista femenina de esta novela, la hija que fue mimada y criada bajo sus cuidados desde pequeña, aunque no fuera biológicamente suya. ¿Cómo iban a soportar enviarla de regreso a una familia pobre para que trabajara toda la vida? La madre de George lloró toda la noche, y finalmente convenció al abuelo de dejar que Doris se quedara. Mamá no sabía que había hecho mal, pero cada vez que Doris estaba infeliz, se convertía en el chivo expiatorio. Todos la miraban con desprecio y acusación. Aunque compartían sangre, su madre era frágil,
tosca y carecía de la gracia de una dama noble. Sus padres preferían a la protagonista femenina. A George tampoco le gustaba mi madre. Después de que la familia Davis la reconociera, parecía que solo su abuelo le dio una bienvenida genuina. En el mundo original, mamá era huérfana y anhelaba profundamente el amor familiar. Ya fueran sus padres adoptivos anteriores o los actuales, la familia Davis, ella los apreciaba a todos. Por mucho que intentara complacer a todos, el empuje de la trama parecía imparable. Mamá no tuvo elección. Si no lograba conquistar a George, moriría. Más tarde, la familia Cooper enfrentó una crisis financiera y su imperio estuvo al borde del colapso. George decidió romper con Doris en ese momento. Doris lloró desconsoladamente y, bajo la protección del devoto segundo protagonista masculino, viajó al extranjero para sanar su corazón. En ese momento, la empresa que había fundado mamá, M Technology, estaba ganando impulso y a punto de completar su ronda de financiación Serie B. Aún así, la vendió a precio de ganga. Utilizó el dinero de la venta junto con la herencia de su abuelo como palanca para asegurar su posición como esposa de George. Aunque George fue obligado a casarse con ella, su corazón pertenecía únicamente a Doris, se entregó a festejos nocturnos, perdiéndose entre mujeres que se parecían a Doris. Pero quien más se parecía seguía siendo mi madre. George a menudo besaba a mi madre con una especie de malicia, pero gritaba el nombre de Doris. Incluso traía descaradamente mujeres a casa y les hacía el amor en la cama matrimonial. Parecía que solo cuando veía la tristeza en los ojos de mamá, su odio encontraba una salida. Incluso después de que yo naciera, nunca se preocupó ni preguntó por mí. La reacción de mamá fue: quien quiera ese pepino podrido, que se lo quede. Aunque no lo entendía del todo, admiraba profundamente la actitud de mamá. En mi 6º cumpleaños, el sistema anunció que el tiempo se había agotado. El protagonista masculino aún no se había enamorado de mamá. La misión fracasó. El castigo era la eliminación. Al mismo tiempo, salieron los resultados de las pruebas del hospital: cáncer cerebral terminal. El sistema le dio a mamá 3 días. Todavía recuerdo la expresión de mamá en ese momento, confundida, perdida y dolida, y la profunda tristeza y reticencia con la que me miró. En lugar de seguir rogándole a George, decidió ir a buscar a papá. Había pedido ver a papá muchas veces, pero él se negó. Todos los mensajes que le envió quedaron sin respuesta. Ese último día, esperó un buen rato fuera de su oficina hasta que las luces se apagaron poco a poco y su vida estaba a punto de terminar. Él aún no aparecía. Mamá no era ese tipo de mujer. Apreté los puños, mirando con seriedad el rostro de Austin. Mamá amaba profundamente a papá y nunca lo olvidó. Austin se quedó paralizado por un momento, la burla en su sonrisa se acentuó. ¿Te enseñó a decir eso? Negué con la cabeza. No, nadie entendía mejor a nena que yo. Su expresión era casi indiferente. Excepto por George, ella nunca amó de verdad a nadie. Me sonrojé por la emoción contenida. No podía revelar que mamá era una estratega, que estaba con el padre de George solo para sobrevivir. Entonces, ¿cómo podía hacerle creer a papá que mamá realmente lo amaba? Con el corazón apesadumbrado, me metí en la cama. Austin me arropó. Estoy justo al lado. Llama si necesitas algo. Vale, lo entiendo. La sangre se filtraba por el vendaje de su muñeca como si la herida aún no hubiera sanado. Papá está herido, pensé con preocupación. 10 minutos después, estaba frente a la puerta del dormitorio principal. Toc, toc, toc. Austin abrió la puerta, con los ojos rojos y el rostro tenso. ¿Qué pasa, papá? ¿Puedo ir? ¿Entrar y dormir contigo? No. Junté las manos, fingiendo pena. Por favor. Sabes que he estado sin mamá desde pequeña. Pasa. Me hizo una cama improvisada en el suelo y me dejó dormir sola para evitar que me cayera. Dejó una lamparita encendida. Papá, ¿no vas a dormir conmigo? Una hija debe mantener las distancias con su padre. Me incorporé emocionada.
¿Entonces admites que eres mi papá? Austin mantuvo los ojos cerrados, sin mirarme. Los desconocidos son aún más inaceptables. Me volví a recostar abatida, pero con el rabillo del ojo vi el portarretratos boca abajo en la mesita de noche. Era una foto de mamá. Papá, tú también debes extrañar a mamá. Austin hizo una pausa y respondió con voz rígida, no. ¿Es cierto? Entonces, ¿por qué también perdiste las ganas de vivir después de la muerte de mamá? Al día siguiente, después del desayuno, Austin iba a llevarme a la comisaría. Me aferré a su pierna, gimiendo, papá, no quiero ir. No puedo dejarte. La hermosa tía del otro lado del pasillo salió por casualidad. Al ver la escena, corrió rápidamente y me abrazó con preocupación. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué ha pasado? Lloraba tanto que apenas podía respirar. Papá quiere enviarme a la comisaría. La hermosa tía estaba furiosa. Señor Austin, no puede asustar así a una niña. Podría sufrir un trauma psicológico. Papá. Papá. Al verme llorar desconsoladamente, la tía me abrazó y me dio palmaditas en la espalda para consolarme. No llores, cariño. La tía está aquí. No dejaré que tu papá te envíe a la comisaría. Austin estaba a punto de explicar. Señor Austin, su hija se parece mucho a usted. La tía me pellizcó la mejilla y suspiró. Sus ojos y su nariz son exactamente iguales. Con razón es tan bonita. ¿Heredó los mejores rasgos de sus padres? Austin frunció el ceño. Me miró, sus ojos momentáneamente aturdidos. Él. No me pidió que me fuera otra vez. A través de la puerta del estudio, ligeramente entreabierta, escuché su conversación con un amigo. Bob, necesito que me ayudes con una prueba de paternidad. ¿Cuándo tuviste otro hijo? ¿Quién lo dio a luz? Nina. Ella. El otro extremo suspiró profundamente. ¿Cómo te enredaste con ella otra vez entonces? Te dio la espalda sin pensarlo 2 veces, te usó y te desechó. Y ahora hay un hijo. ¿Puede ser cabello con folículos? Puede ser, pero Austin, no te hagas ilusiones. Na lleva casada 7 u 8 años y sus hijos ya tienen varios años. Está completamente dedicada a George. ¿Cómo es posible que tenga un hijo contigo? Na está muerta. ¿Muerta? El otro extremo pareció bastante sorprendido y guardó silencio un buen rato antes de volver a hablar. Muy bien, envía la muestra, te la agilizaré. El resultado más rápido estará listo en 6 horas. Austin salió del estudio justo cuando la hermosa tía me estaba alimentando tomates cherry. Negué con la cabeza. Lo siento, tía, no puedo comer tomates, me pican por todas partes y me salen ronchas. ¿De verdad? La hermosa tía pareció un poco decepcionada. Al ver acercarse a Austin, sonrió y dijo, «Señor Austin, ¿le gustaría probar un poco?» Mi mamá los recogió frescos de nuestro huerto esta mañana. La expresión de Austin se complicó. Yo también soy alérgico a los tomates. Se agachó frente a mí, me tocó la cara con una mirada inescrutable. ¿De verdad eres mi hija? Su padre por fin empezó a creerme. Se me llenaron los ojos de lágrimas de emoción al arrojarme a sus brazos. Papá. Su corazón latía con fuerza y cada vez más rápido. Si de verdad es cierto, si de verdad lo es, una vez que surgió este pensamiento, no dejaba de dar vueltas en mi mente. Su mano levantada incluso tembló ligeramente, dudando como si quisiera abrazarme. En ese preciso instante, se oyó una voz masculina burlona, «Señor Austin, ignorando el lío de la familia Jones, vienes aquí a secuestrar a mi hija». La expresión de la hermosa tía se quebró. Giré la cabeza. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Era el padre de George. George se mantenía firme en el patio, extendiéndome la mano con un tono inapelable. «Jenny, ven aquí». Yo dudé un momento, escondiéndome detrás de Austin y mirándolo a hurtadillas. Austin dijo con calma, «Señor George,
me ha malinterpretado. Busco a Jenny porque solo quiero recuperar a mi hija. George pareció oír algo divertido. ¿Tu hija? Austin lo miró sin decir nada. El rostro de George se ensombreció al volver a hablar. Jenny, ven con papá. Abracé a Austin con fuerza. No quiero irme. Quiero quedarme con papá. El rostro de George se ensombreció por completo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Yo soy tu padre. Usted no es. Mamá dijo que nunca tendría un hijo con un cabrón. La bella tía de repente se puso muy ocupada. Primero, limpió el polvo de la silla, luego reorganizó los tomates en el plato, sus ojos mirando a su alrededor mientras pretendía no escuchar esa impactante revelación. El rostro de George se puso pálido y luego se sonrojó de ira. Entró en la habitación, intentando agarrarme. ¿Así te enseñó en privado? Austin me protegió detrás de él, impidiendo que George me tocara. Ya envié muestras de cabello mías y de Jenny para analizarlas. Los resultados se conocerán en 6 horas. ¿Por qué no esperas un poco más? ¿Esperar qué? George reprimió la furia en sus ojos y se burló. Austin, ¿sobre qué te estás engañando? Todo el mundo en la ciudad sabe lo devota que era Naa hacia mí. ¿Cómo es posible que ella tenga un hijo contigo? Soy hija de papá y mamá. Me paré frente a papá, negándome a permitir que George lo intimidara más. Mamá me lo dijo ella misma. Ella solo amó a papá. Ja. George me miró fijamente durante un largo rato y luego se rió con extrema ira. ¿Es este el nuevo truco que se le ocurrió? ¿Qué nuevo truco? Estaba un poco confundida. Primero fingiendo su muerte, luego usándote para provocarme, obligándome a ir a buscarla. Los ojos de George estaban inyectados en sangre mientras miraba a su alrededor. ¿Dónde está tu mamá? ¿Se estará escondiendo en algún lugar viendo esta broma? La bella tía permaneció a un lado, completamente aturdida. Creo que papá George se ha vuelto loco. Mamá ya está muerta, susurré. ¿Es eso así? George no lo creyó en absoluto. Entonces, ¿por qué la policía no pudo encontrar su cuerpo incluso después de buscar en casi toda la ciudad? Mamá fue borrada del sistema, por lo que hasta el día de hoy su cuerpo no ha sido encontrado. George pensó que mamá simplemente estaba haciendo un berrinche como antes, enojada por su gran propuesta a Doris, enojada porque eligió a Doris en lugar de a ella. Ella quería usar este truco para arruinar su boda. Pero durante 3 meses enteros, la noticia de su matrimonio con Doris se extendió por todas las calles y callejones. Sin embargo, mi madre aún no había aparecido. De repente, Austin dejó escapar una carcajada. Su risa era fría, mezclada con una burla interminable. No te entregaré a Jenny, dijo con calma. Por favor, váyase primero, señor George, o tendré que pedirle a alguien que lo acompañe a la salida. George me agarró la mano. Esta es mi hija. Debo llevarla conmigo. Los dos estaban uno frente al otro, la tensión espesa estaba en el aire. La bella tía intentó rápidamente mediar. No nos apresuremos los dos. Al fin y al cabo, este asunto concierne a Jenny, así que también deberíamos escuchar lo que Jenny piensa. La situación actual es que Jenny solo reconoce al señor Austin como su padre. Tal vez sea mejor esperar a que salgan los resultados de la prueba de paternidad para que Jenny pueda ver claramente de quién es realmente hija. De lo contrario, incluso si el señor George recupera a Jenny, ella todavía encontrará una forma de escapar. La bella tía dio una sentida conferencia. Y después de mirarme fijamente durante un largo rato, George dejó escapar una leve burla. Una vez que salgan los resultados, podría ser bueno que alguien finalmente se rinda. Tomé la mano de mi papá en silencio. Austin se sorprendió un poco y me dio una palmadita en la cabeza. George sacó una silla y se sentó. Antes de que salgan los resultados, esperaré aquí con Jenny. La sonrisa de la bella tía se congeló en su rostro. Todo el mundo esperando de esta manera es un poco incómodo. Me revolvió el pelo, se agachó y preguntó, Jenny, ¿hay algún sitio al que quieras ir?
Es una oportunidad única. ¿Todos te acompañan? Apreté la mano de papá con más fuerza y dije emocionada, quiero ir a Disneylandia. Y así, se desarrolló la extraña escena de 3 adultos cuidando a un niño. Tomé la mano de mi papá con una mano y la de la hermosa tía con la otra. George me siguió con expresión disgustada, entrando en la casa de la risa de Mickey. Fui de compras y salí con bolsas llenas de golosinas. Papá estaba a punto de pagar, pero George se le adelantó. Sus ojos brillaron con un toque de orgullo cuando instintivamente me tomó la mano. Le di todas las bolsas a papá. Tío George, ¿podrías ayudarnos a llevarlas? El rostro de George se ensombreció. ¿Cómo me acabas de llamar? El tío George ya está divorciado de mamá, así que ya no puedo llamarte papá. Tomé la mano de papá. Además, si seguía llamando al tío George, mi verdadero padre se sentiría herido. Tu madre y yo. George frunció el ceño, pero no continuó. Cansados de jugar, buscamos un KFC para almorzar. Ante mi insistencia, papá me compró un helado de fresa. Lo terminé en unos bocados y él, hábilmente, me limpió la boca con un pañuelo. El rostro de George se ensombreció al observarme. También intentó imitar a su padre dándome ensalada de verduras. Volteé la cara, negándome a comer. Austin habló con frialdad. Jenny es alérgica a los tomates. Después de ser su padre durante tanto tiempo, ¿todavía no lo sabes? La hermosa tía tomó la ensalada con torpeza y dijo, esto es lo que pedí. George se quedó paralizado, mirando los tomates cherry mezclados en la ensalada, sin palabras. Seguí a los otros niños al patio de recreo y vi a lo lejos que papá estaba hablando con George sobre algo. La expresión de papá se volvió algo triste. Deslizándome por el tobogán, estiré mis piernas y corrí hacia ellos con todas mis fuerzas. Austin y George se agacharon, listos para atraparme. Di un giro rápido con los pies y me lancé a los brazos de mi papá. El rostro de George se ensombreció, y ahora era su turno de parecer molesto. Papá, ¿te acaba de decir algo el tío George? Los ojos de Austin se ensombrecieron mientras me acariciaba la cabeza sin decir nada. George esbozó una leve sonrisa. Tocándose el gemelo con indiferencia, dijo, Jenny, recuerda que mamá le regaló un gemelo a papá por su cumpleaños, grabado con golondrinas regresando a su nido. ¿Sabes qué simboliza eso? El regreso de las golondrinas a su nido simboliza el regreso y la paz familiar. Este es el único deseo de nena. Sí, este es, de hecho, el único deseo de mamá. Le estaba diciendo al tío George que se iba, que regresaría a su propio mundo para volver a ser Amanda. Miré a papá, había un atisbo de tristeza en sus ojos. Me dolió el corazón. Me acerqué a su oído y le susurré, no estés triste, papá. Quiero enseñarte algo. Rebusqué en mi mochila y saqué una cajita, entregándosela a mi papá. Papá, ¿te acuerdas? Esto es lo que le regalaste a mamá. Mamá tiene un secreto. Antes de regresar con la familia Davis, también tuvo un amor de la infancia. Austin se había mudado de una gran ciudad, vestía y usaba artículos de marca que nunca antes habían visto, y su nombre sonaba excepcionalmente agradable. Mi madre también era diferente de las demás mujeres del pequeño pueblo, elegante y serena. Aparte de enviar a Austin a la escuela, rara vez se la veía afuera. Con el tiempo, comenzaron a correr rumores de que Austin era el hijo ilegítimo de un hombre rico de ciudad, que mi madre era una amante desvergonzada y que la esposa legal del hombre la había obligado a irse a su empobrecido pueblo. Poco a poco, la gente de la escuela comenzó a aislar a Austin, y la gente del pueblo comenzó a aislar a la madre y al hijo. Fue a partir de ese momento que la depresión de mi madre se agravó. Mamá lo reconoció como el mayor villano de esta historia. Cuando leía la historia, el villano era su personaje favorito, el hijo ilegítimo, menospreciado por todos, ascendió paso a paso hasta la cima de Ciudad, pero se mantuvo devoto y profundamente cariñoso, recordando siempre a la joven que le había mostrado cariño en su juventud. Era la personificación de la belleza, la fuerza y la tragedia. Una vez más, vio a Austin tendido, magullado y herido, en la azotea de la escuela, con el rostro pálido y la mirada hundida,
Aunque sabía que solo era un personaje ficticio y que todo lo que sucedía ahora era pura necesidad de la trama. Sin embargo, la desesperación en el rostro de Austin parecía demasiado real. Incapaz de resistirse, se acercó y le puso una botella de agua junto a la mano. Sé que tu madre no era la otra mujer, para ser precisos, mi madre era la luz de luna blanca que se llevó a la fuerza al director ejecutivo arrogante. Se enamoraron en su juventud y ella se embarazó en su ingenuidad. El hombre juró que se casaría con ella, solo para darse la vuelta y embarazar a otra mujer rica con conexiones poderosas. Mi madre era testaruda y dejó un mensaje diciendo que el niño había sido abortado. Se dio la vuelta y huyó a un pueblo lejano. Años después, el hombre se enteró accidentalmente de su paradero y corrió a buscarla, sin importarle las consecuencias. Solo entonces se dio cuenta de que ella había criado sola a su hijo en silencio. Lo que siguió fue una serie de giros argumentales melodramáticos. El arrogante director ejecutivo no podía olvidar a su antiguo amor, pero no era rival para la influencia de su primera esposa. Obligado a despedir a su amada y a su hijo. En resumen, tanto el protagonista masculino como mi madre eran unos completos idiotas. Solo quería un par de días tranquilos, pero el egoísmo del director ejecutivo me arrastró al caos. Esa noche, el viento en el tejado era inusualmente fuerte. Austin se levantó y se fue fríamente. No confiaba en mi madre, pensando que era solo otra broma largamente planeada. Mamá convenció a los padres adoptivos y llevó sus propias gallinas y patos a visitar a la madre de Austin. También tomó la iniciativa de aclarar los rumores. Los padres adoptivos eran profesores y tenían cierta reputación en la zona. Cuando hablaban, sus palabras tenían mucha credibilidad. El pequeño pueblo tenía costumbres sencillas y honestas. Una vez que entendieron toda la historia, todos se indignaron por Austin y mi madre. Además, se sentían culpables por haber hablado mal de ellos a sus espaldas, así que espontáneamente todos empezaron a cuidar de la madre y el hijo. Durante un tiempo en la escuela, ya nadie se burlaba ni intimidaba a Austin. En cambio, muchos se acercaron para disculparse con él. Llegó otra noche y Austin acorraló a mi madre en el callejón. Su expresión era gélida. ¿Cómo sabías de los asuntos de mi familia? El villano realmente cumplió con su papel. Incluso a tan temprana edad, su presencia era asombrosa. Mi madre se apoyó en la pared, tropezando con su mentira, afirmando que conocía la historia interna porque tenía un conocido que conocía a la madre del antagonista. La mirada de Austin se ensombreció, sin saber si la creía o no. En cualquier caso, su relación mejoró gradualmente después. Iban y volvían de la escuela juntos, veían series y escuchaban música sin parar, se escapaban a los cibercafés para jugar. Austin daba clases particulares a mi madre, que era un desastre en matemáticas, y se volvía inusualmente estricto durante estas sesiones, regañándola hasta que ella huía presa del pánico. Día a día, la depresión de la madre de Austin mejoró gradualmente. Iba a menudo a su casa a comer y a acariciar a un gato naranja llamado Toast. Al hablar de aquella vez, el rostro de su madre se llenó de cálidas sonrisas. Lo que nunca esperó fue que el villano le confesara sus sentimientos. El rubor de un joven habla más fuerte que 1000 palabras dulces. Su mirada era firme y ardiente, como estrellas que nunca caen del cielo. Lo que sostenía solemnemente era un par de muñecas de arcilla hechas a mano. Las muñecas eran bastante feas, pero claramente hechas con mucho cuidado. Muchos detalles revelaban que fueron modeladas según los dos. Decir que no me conmovió sería mentir. Pero su madre sabía que pronto la reconocerían y la llevarían de regreso con la familia Deves. Como estratega, no completar la misión significaba un solo resultado, la eliminación. Ella pronunció las palabras más hirientes que pudo imaginar y rechazó duramente al antagonista. Pensó que tal vez nunca olvidaría la expresión del villano en ese momento, como una estrella que se apagaba gradualmente. Medio mes después, su madre fue llevada de nuevo con la familia Davis para reconocer su ascendencia. Ella conoció a la persona que realmente necesitaba conquistar, el protagonista masculino, George, cuando su madre llegó por primera vez a la casa de los Davis. George fue el más amable con ella cuando todos la descuidaron, excepto su abuelo.
Él era el único al que le importaba si ella podía sentirse triste o nostálgica. Son innumerables las veces en las que mamá se sintió desanimada por el distanciamiento de la familia. Fue George quien le tomó la mano en silencio. Él dijo, no te preocupes, estoy aquí contigo. Al principio, mamá también estaba desconcertada. Lógicamente hablando, ¿no debería el protagonista masculino estar interesado en la protagonista femenina? La explicación de George fue que solo había visto a Doris como una hermana menor. Pero con mamá, fue amor a primera vista. Mamá se quedó congelada. Justo cuando pensaba que el plan iba viento en popa, ocurrió un incidente inesperado. Mientras caminaban por la calle, alguien vertió un balde de pintura roja desde arriba, recordando que George era severamente alérgico a la pintura. Su madre, presa del pánico, corrió a apartarlo y acabó empapada en pintura. Ese día fue particularmente duro para su madre porque cuando George se dio la vuelta, vio la sonrisa en la comisura de su boca. Más cegador que la luz del sol de ese día, enviaba un escalofrío al corazón. Más tarde, escuchó a George confiarle sus verdaderos sentimientos a un amigo. Ella intimidaba a Doris. Ella merecía sufrir un poco. Desde que apareció, Doris rara vez sonríe. Ella ha estado apática todos los días, y me rompe el corazón verla así. Si esta vez no tiene sentido volver al campo, es pintura. La próxima vez usaremos aceite hirviendo. Escuché que Doris sabía desde la infancia que no era su hija biológica y que vivía cada día sobre hielo delgado, temblando de miedo. Ahora que Nena ha regresado, tiene aún más miedo de que la expulsen de la familia Deves. Entonces, tenemos que alejar a Ana primero. George, esa chica probablemente esté realmente enamorada de ti. Cuando le digas la verdad, se sentirá desconsolada y demasiado avergonzada para quedarse con la familia Deves. Ella seguramente llorará a mares e insistirá en irse. A todo el mundo le desagrada. ¿Cómo podría quedarse? Solo entonces mamá entendió. Las vidas de los personajes secundarios son siempre solo una parte de la obra de los protagonistas masculinos y femeninos. Más tarde, mamá recordó que en ese momento tenía algunos sentimientos genuinos por George. Ella realmente no quería que él saliera lastimado. Las alergias severas pueden causar hinchazón de garganta y provocar la muerte por asfixia, pero ella nunca imaginó que incluso eso que él le había dicho era una mentira. Más tarde, tal como lo mencioné antes, George dejó de fingir y comenzó a despreciar abiertamente a mi madre. Necesitaba el dinero de mi madre, pero no quería su presencia. Incluso cuando se vio obligado a casarse con ella, su corazón permaneció únicamente con Doris. La noche antes de la boda, Austin vino a ver a mamá. Para entonces, ya se había convertido en el magnate tecnológico más destacado de la ciudad. Este viaje fue impulsado mitad por el deseo de limpiar el nombre de mi madre y mitad por el de su madre. Mamá dijo una vez que quería dinero, fama y ascender en la escala social. Ahora él podía darle todo eso. Habló mucho con mi madre, pero ella no lo escuchó con claridad. Ella simplemente siguió bebiendo un vaso tras otro. Entonces, envalentonada por el alcohol, reunió el coraje para besar al villano. Después del beso, la expresión del villano cambió. Mamá, tardíamente, sintió un poco de arrepentimiento. El villano no le dio la oportunidad de arrepentirse. Y los dos hicieron algunas cosas que los niños no deberían oír. Lo que el villano no esperaba era que al día siguiente, mamá todavía se casara con George en el parque de diversiones. Austin abrió la caja de madera y dentro estaba ese par de feas figuras de arcilla. Mamá a menudo los miraba fijamente durante días, derramando lágrimas. Ella dijo que si un día pudiera vivir abierta y honestamente en este mundo, trataría bien a papá y le compensaría lo que le debía. Dije con los ojos entrecerrados, papá, donde quiera que estés es el hogar que mamá busca. En aquel entonces, los ahorros de mamá más la herencia del abuelo no fueron suficientes para salvar a la desmoronada familia Cooper. Fue Austin quien tomó la iniciativa de ayudar a mi madre. Los dedos del padre tocaron suavemente la figura de arcilla, como si estuvieran perdidos en los recuerdos, sin poder salir de ellos durante mucho tiempo. El rostro de George, sin embargo, se volvió inusualmente sombrío.
¿De qué tonterías estás hablando? Estas figuras fueron claramente hechas a mano por tu madre, representándola a ella y a mí. Lo miré confundida y negué con la cabeza. Me has entendido mal, tío George. Las figuras fueron un obsequio de amor que papá le dio a mamá hace 12 años. George se congeló, sus labios se pusieron visiblemente pálidos y casi apretando los dientes. Estas son las pertenencias de mi esposa. Devuélvemelos. Su padre metió la caja de madera en sus brazos, con tono indiferente. No olvides que tu esposa ahora es Doris. Durante mucho tiempo después, el tío George permaneció en un estado de inquietud. Parecía estar luchando repetidamente con ciertos asuntos y reflexionando sobre ellos, pero no tengo tiempo para prestarle atención. Mientras viajaba en el Tío Vivo, me encontré con ese molesto compañero de clase. Kevin es mi compañero de escritorio. Él siempre me pellizca las mejillas, me arrebata los lápices y los borradores, los sostiene en alto sobre su cabeza y luego se ríe de mí por ser una pequeña calabaza mientras camino de puntillas tratando de alcanzarlos. El maestro lo ha regañado varias veces, pero nunca aprende la lección. Afortunadamente, cambiaré de asiento la próxima semana. Jenny Kevin vino corriendo hacia mí. Siguiendo de cerca detrás de él estaba Chase. Aún más molesto que Kevin. Lo que más le gustaba era burlarse de mí por no tener papá. Si tengo un padre, ¿por qué nunca ha venido a recogerme durante las reuniones de padres y maestros? Él nunca apareció ni una sola vez. Si quiero demostrar que tengo un padre, todo lo que necesito es que asista a una sesión para padres y maestros. Le rogué a papá George. Pero él era indiferente. Incluso cuando prometía ir, siempre rompía su promesa por diversas razones. Con el tiempo, Chase se convenció aún más de que yo no tenía padre y siguió llamándome mentiroso en todas partes. Hoy por fin puedo mantener la cabeza en alto con orgullo. Kevin parecía sorprendido y encantado. Jenny, ¿tu mamá también te trajo a Disneylandia? Levanté la barbilla y dije, hoy mi papá me trajo aquí. Chase se agarró el estómago y se rió con ganas. Jenny está mintiendo otra vez. Ante mi insistencia, papá me compró un helado de fresa. Lo terminé en unos bocados y él, hábilmente, me limpió la boca con un pañuelo. El rostro de George se ensombreció al observarme. También intentó imitar a su padre dándome ensalada de verduras. Volteé la cara, negándome a comer. Austin habló con frialdad. Jenny es alérgica a los tomates. Después de ser su padre durante tanto tiempo, ¿todavía no lo sabes? La hermosa tía tomó la ensalada con torpeza y dijo, esto es lo que pedí. George se quedó paralizado, mirando los tomates cherry mezclados en la ensalada, sin palabras. Seguí a los otros niños al patio de recreo y vi a lo lejos que papá estaba hablando con George sobre algo. La expresión de papá se volvió algo triste. Deslizándome por el tobogán, estiré mis piernas y corrí hacia ellos con todas mis fuerzas. Austin y George se agacharon, listos para atraparme. Di un giro rápido con los pies y me lancé a los brazos de mi papá. El rostro de George se ensombreció, y ahora era su turno de parecer molesto. Papá, ¿te acaba de decir algo el tío George? Los ojos de Austin se ensombrecieron mientras me acariciaba la cabeza sin decir nada. George esbozó una leve sonrisa. Tocándose el gemelo con indiferencia, dijo, Jenny, recuerda que mamá le regaló un gemelo a papá por su cumpleaños, grabado con golondrinas regresando a su nido. ¿Sabes qué simboliza eso? El regreso de las golondrinas a su nido simboliza el regreso y la paz familiar. Este es el único deseo de nena. Sí, este es, de hecho, el único deseo de mamá. Le estaba diciendo al tío George que se iba, que regresaría a su propio mundo para volver a ser Amanda. Miré a papá, había un atisbo de tristeza en sus ojos. Me dolió el corazón. Me acerqué a su oído y le susurré, no estés triste, papá. Quiero enseñarte algo. Rebusqué en mi mochila y saqué una cajita, entregándosela a mi papá. Papá, ¿te acuerdas? Esto es lo que le regalaste a mamá. Mamá tiene un secreto. Antes de regresar con la familia Davis, también tuvo un amor de la infancia.
Austin se había mudado de una gran ciudad, vestía y usaba artículos de marca que nunca antes habían visto, y su nombre sonaba excepcionalmente agradable. Mi madre también era diferente de las demás mujeres del pequeño pueblo, elegante y serena. Aparte de enviar a Austin a la escuela, rara vez se la veía afuera. Con el tiempo, comenzaron a correr rumores de que Austin era el hijo ilegítimo de un hombre rico de ciudad, que mi madre era una amante desvergonzada y que la esposa legal del hombre la había obligado a irse a su empobrecido pueblo. Poco a poco, la gente de la escuela comenzó a aislar a Austin, y la gente del pueblo comenzó a aislar a la madre y al hijo. Fue a partir de ese momento que la depresión de mi madre se agravó. Mamá lo reconoció como el mayor villano de esta historia. Cuando leía la historia, el villano era su personaje favorito, el hijo ilegítimo, menospreciado por todos, ascendió paso a paso hasta la cima de ciudad, pero se mantuvo devoto y profundamente cariñoso, recordando siempre a la joven que le había mostrado cariño en su juventud. Era la personificación de la belleza, la fuerza y la tragedia. Una vez más, vio a Austin tendido, magullado y herido, en la azotea de la escuela, con el rostro pálido y la mirada hundida, aunque sabía que solo era un personaje ficticio y que todo lo que sucedía ahora era pura necesidad de la trama. Sin embargo, la desesperación en el rostro de Austin parecía demasiado real. Incapaz de resistirse, se acercó y le puso una botella de agua junto a la mano. Sé que tu madre no era la otra mujer, para ser precisos, mi madre era la luz de luna blanca que se llevó a la fuerza al director ejecutivo arrogante. Se enamoraron en su juventud y ella se embarazó en su ingenuidad. El hombre juró que se casaría con ella, solo para darse la vuelta y embarazar a otra mujer rica con conexiones poderosas. Mi madre era testaruda y dejó un mensaje diciendo que el niño había sido abortado. Se dio la vuelta y huyó a un pueblo lejano. Años después, el hombre se enteró accidentalmente de su paradero y corrió a buscarla, sin importarle las consecuencias. Solo entonces se dio cuenta de que ella había criado sola a su hijo en silencio. Lo que siguió fue una serie de giros argumentales melodramáticos. El arrogante director ejecutivo no podía olvidar a su antiguo amor, pero no era rival para la influencia de su primera esposa. Obligado a despedir a su amada y a su hijo. En resumen, tanto el protagonista masculino como mi madre eran unos completos idiotas. Solo quería un par de días tranquilos, pero el egoísmo del director ejecutivo me arrastró al caos. Esa noche, el viento en el tejado era inusualmente fuerte. Austin se levantó y se fue fríamente. No confiaba en mi madre, pensando que era solo otra broma largamente planeada. Mamá convenció a los padres adoptivos y llevó sus propias gallinas y patos a visitar a la madre de Austin. También tomó la iniciativa de aclarar los rumores. Los padres adoptivos eran profesores y tenían cierta reputación en la zona. Cuando hablaban, sus palabras tenían mucha credibilidad. El pequeño pueblo tenía costumbres sencillas y honestas. Una vez que entendieron toda la historia, todos se indignaron por Austin y mi madre. Además, se sentían culpables por haber hablado mal de ellos a sus espaldas, así que espontáneamente todos empezaron a cuidar de la madre y el hijo. Durante un tiempo en la escuela, ya nadie se burlaba ni intimidaba a Austin. En cambio, muchos se acercaron para disculparse con él. Llegó otra noche y Austin acorraló a mi madre en el callejón. Su expresión era gélida. ¿Cómo sabías de los asuntos de mi familia? El villano realmente cumplió con su papel. Incluso a tan temprana edad, su presencia era asombrosa. Mi madre se apoyó en la pared, tropezando con su mentira, afirmando que conocía la historia interna porque tenía un conocido que conocía a la madre del antagonista. La mirada de Austin se ensombreció, sin saber si la creía o no. En cualquier caso, su relación mejoró gradualmente después. Iban y volvían de la escuela juntos, veían series y escuchaban música sin parar, se escapaban a los cibercafés para jugar. Austin daba clases particulares a mi madre, que era un desastre en matemáticas, y se volvía inusualmente estricto durante estas sesiones, regañándola hasta que ella huía presa del pánico. Día a día, la depresión de la madre de Austin mejoró gradualmente. Iba a menudo a su casa a comer y a acariciar a un gato naranja llamado Toast. Al hablar de aquella vez, el rostro de su madre se llenó de cálidas sonrisas.
Lo que nunca esperó fue que el villano le confesara sus sentimientos. El rubor de un joven habla más fuerte que 1000 palabras dulces. Su mirada era firme y ardiente, como estrellas que nunca caen del cielo. Lo que sostenía solemnemente era un par de muñecas de arcilla hechas a mano. Las muñecas eran bastante feas, pero claramente hechas con mucho cuidado. Muchos detalles revelaban que fueron modeladas según los dos. Decir que no me conmovió sería mentir. Pero su madre sabía que pronto la reconocerían y la llevarían de regreso con la familia Deves. Como estratega, no completar la misión significaba un solo resultado, la eliminación. Austin dio un paso adelante y puso una mano sobre mi hombro. «Jenny, ¿es esta tu compañera de clase?» George también se acercó, tomó mi mano y dijo, «Jenny, ¿papá te lleva a dar un paseo en el carrusel?» El sol estaba particularmente fuerte hoy. Chase levantó la cabeza, esforzándose por mantener los ojos abiertos ante la luz brillante. George vestía un traje italiano a medida y llevaba un reloj de pulsera que claramente costaba una fortuna y exudaba el aura de un magnate de los negocios. Uncle Austin estaba vestido de manera sencilla e informal, llevaba únicamente un cardigan azul grisáceo con pantalones grises. Su rostro sorprendentemente hermoso y su comportamiento excepcional resaltaban. Con dos hombres altos allí de pie, Chase no pudo evitar dar un par de pasos hacia atrás, tartamudeando, «Jenny, ambos son tus papás». Asentí, con las manos en las caderas, y dije, ¿ves? No estaba mintiendo. Realmente tengo papás. Austin me dio una palmadita en la cabeza y me preguntó, ¿este niño te hizo bullying en la escuela? A Chase le brotó un sudor frío en la frente y agitó las manos repetidamente. No, dijo Kevin honestamente. Chase seguía burlándose de ella en clase por no tener padre. Jenny estaba tan molesta que lloró varias veces. George frunció el ceño y sus ojos ardían levemente de ira. ¿Qué está sucediendo? El padre de Chase vino por casualidad. Después de escuchar toda la historia, se enojó tanto que le dio una paliza a Chase. ¿Cómo te atreves a intimidar a tus compañeros de clase? Chase fue golpeado y lloró fuertemente. Si Chase vuelve a intimidarte en el futuro, dímelo y te ayudaré a obtener justicia. Antes de irse, el tío Sao me dio su número de teléfono. Abracé la cintura de mi papá, lo miré felizmente y dije, de pequeña, siempre envidiaba a los otros niños que tenían papá. Sus papás jugaban con ellos, los cargaban en la espalda bajo la lluvia y los defendían cuando los acosaban. Ahora ya no tengo que envidiar a los demás. Yo también tengo un papá. La garganta de Austin se apretó ligeramente mientras me abrazaba en silencio. Los ojos de la bella tía se iluminaron mientras se secaba discretamente las lágrimas. George se quedó congelado en el lugar. Incluso después de que papá me llevó lejos, él todavía no me siguió. El cielo se oscureció, con nubes carmesí extendiéndose a través del horizonte. Papá cogió el teléfono y se lo acercó a la oreja. Fue la decisión de Bob. Austin, los resultados de las pruebas ya están disponibles. He enviado a alguien para entregarlos en tu lugar. Las pestañas de Austin temblaron levemente. Bueno. Los tres regresamos a casa de papá. Los investigadores de Bob ya estaban esperando en la puerta. Señor Austin, aquí está el informe de la prueba. Sosteniendo a papá por el cuello, podía sentir claramente cuán tensos estaban sus músculos. Papá abrió el sobresellado que contenía el documento y lentamente sacó la fina hoja de papel que había dentro. La mano de George, colgando a su lado, temblaba ligeramente. Incluso la bella tía no pudo evitar sentirse nerviosa. Sus ojos estaban fijos en papá, temerosa de perderse incluso el más mínimo cambio en su expresión. Después de lo que pareció una eternidad, la respiración de papá se detuvo. Estiré mi cuello, pero antes de que pudiera ver claramente las palabras en el papel, George me arrebató la prueba de paternidad. ¿Cómo es esto posible?, murmuró con incredulidad. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Jenny no sea mi hija? Papá lo ignoró. Sus brazos todavía me rodeaban, temblaban incontrolablemente y sus lágrimas ardientes empapaban mis hombros. George me agarró del brazo. No lo creo.
Este informe ha sido manipulado por tu amigo. Llevaré a Jenny al hospital para hacerle un análisis de sangre. En la lucha, no pude evitar gritar de dolor. Austin apartó su mano, con la mirada helada. Podemos ir al hospital, pero seré yo quien la lleve. La hospitalización tomaría demasiado tiempo, por lo que finalmente optamos por una agencia de pruebas. George gastó una fortuna para que el personal de pruebas trabajara horas extras con el mejor equipo. Esta vez, mientras esperaba los resultados, George estaba notablemente más ansioso que antes. Su rostro se puso pálido mientras caminaba de un lado a otro, comprobando repetidamente el progreso de la prueba, el tiempo y la precisión. De alguna manera, Doris se enteró de la noticia y se apresuró a venir. Sacó un pañuelo con la intención de limpiar el sudor frío de la frente de George y lo tranquilizó suavemente. No te preocupes, aunque Jenny no sea tu hija, yo igualmente la aceptaría. Antes de que pudiera terminar, George apartó su mano con impaciencia. Imposible. Sus ojos estaban llenos de una amenazante red de venas rojas. Jenny solo puede ser mi hija. Doris se quedó congelada. Nunca había visto a George en un estado tan frenético y fuera de control, quizás porque Jenny no era su hija o porque Nena lo había traicionado y tuvo un hijo con otro. 6 horas después, salieron los resultados. Según las investigaciones actuales y los resultados del análisis de ADN, la evidencia no respalda que George sea el padre biológico de Jenny. George miró fijamente el informe mientras su cuerpo se balanceaba inestablemente. Doris lo estudió rápidamente, solo para ver a George, abrumado por la rabia, comenzar a sangrar por la nariz al segundo siguiente. Debo encontrarla y llegar al fondo de esto. ¿Por qué esta es su venganza contra mí? Caminó rápidamente hacia la puerta, con la vergüenza y el odio acumulándose en su garganta. Nena, no importa dónde te escondas, te desenterraré incluso si tengo que poner la tierra patas arriba. En ese mismo momento llamó la policía. El cuerpo de mamá fue encontrado junto al río, ya severamente descompuesto. Secándome las lágrimas, dije, mamá ya está muerta. Nunca volverá. George se desplomó en el suelo desesperado. Sí, ella ya está muerta en este momento. Finalmente creyó el hecho de que Nena había muerto. Todas las quejas y disputas, todos los arrepentimientos y remordimientos habían quedado en nada. Nunca escucharía la explicación que quería ni vería a la persona que anhelaba conocer. Las lágrimas brotaron de los ojos de George como si toda su fuerza se hubiera agotado en un instante. Días después, me enteré de que había tenido un accidente mientras conducía, quedando él y Doris gravemente heridos y hospitalizados. Al mismo tiempo, la empresa fue absorbida por un plan. En coma, seguía murmurando el nombre de su madre. Abrumada por el dolor y la ira, Doris decidió divorciarse de él. No fue hasta que mi madre realmente falleció que la familia Deves pareció recordar su bondad. Abrumado por el dolor, el señor Deves sufrió un derrame cerebral y quedó confinado a una silla de ruedas, mientras que el llanto de la señora Deves agravó su condición ocular, dejándola casi ciega. Confiscaron todos los bienes a nombre de Doris, dejándola cargada con enormes deudas que debía afrontar por sí misma. Parecía que esta era la única manera de compensar a su amada hija en el más allá. En cuanto a papá, finalmente se sentó frente a la computadora y abrió ese correo electrónico largo e inactivo. Austin, puede que no lo creas, pero tenemos una hija. Su nombre es Jenny y ahora tiene 6 años. Ella es realmente adorable. Ya verás cuando la conozcas, te va a encantar. No hay duda al respecto. No preguntes por qué, simplemente lo sé. Es un poco vergonzoso decirlo, tengo una identidad extraordinaria. Soy la villana. Doris es la protagonista femenina. George es el protagonista masculino. Y tú eres el mayor antagonista de toda la historia. Sí, el mundo en el que estás es una novela y yo soy la que está aquí para conquistarlo. Mi verdadero nombre es Amanda. Vine aquí con el propósito de conquistar a George, hacer que se enamore de mí. El precio del fracaso es ser borrada. Para cuando leas este correo electrónico, ya debería haber desaparecido. Austin, debes creerme esta vez.
En verdad, no te mentí. En verdad, yo soy la villana, el tipo súper malicioso. Jenny realmente es tu hija. Si no me crees, puedes llevarla a hacerle una prueba de paternidad. Sin trucos, garantizado que será tu hija biológica. Si realmente no puedes entender cómo surgió esta niña, te puedo dar una pequeña pista. Hace 7 años, un rival te drogó en el Club X y todas las mujeres que te rodeaban eran del tipo que no podías tocar, cada una más tóxica que la anterior. No podías soportar verte envenenado por ellas, así que te llevé en secreto. Antes de poder llevarte al hospital, ya me lo habías hecho en el auto. Como mujer indefensa, realmente no tenía fuerzas para resistir. Ya sabes cómo es. Si preguntas si George el cornudo siente alguna carga psicológica, la verdad es que no. Después de todo, la pila de sombreros verdes en mi cabeza ya podría rodear a Sidia una vez. Sé que estás sin palabras. Cuando viniste a verme más tarde, te dije muchas cosas duras, cosas como, un bastardo que no se puede exhibir en público. No vales ni un solo cabello de la cabeza de George. Y que nunca podré mantener la cabeza en alto contigo. Esas palabras fueron realmente hirientes. Si fuera yo, tal vez nunca podría olvidarlas por el resto de mi vida. Entonces es normal que no quieras verme. No estoy tratando de poner excusas y no es necesario que me perdones por decir estas cosas. El día que viniste a verme, acababa de enterarme de que estaba embarazada. Quise luchar una vez más por el niño que llevaba en mi vientre. Quería intentarlo de nuevo para ver si podía convencer a George. Como era de esperarse, el resultado fue el mismo. Todavía soy demasiado inexperta. Pero afortunadamente pude dar a luz con éxito a Jenny. Tuvimos a nuestra bebé y negociamos con éxito con el sistema el tiempo para criarla hasta que cumpliera 6 años. 6 años de edad. Cada día fue un regalo. Es natural que George no me quiera. Después de todo, mi corazón y mis ojos están completamente llenos de ti. No me queda mucho tiempo. Al final, lo siento, Austin. Lamento que hayas tenido que conocerme. Perdón por tener a tu hija y solo decírtelo ahora, si es posible. Espero que cuides bien de Jenny. También espero que Jenny pueda cuidarte bien en los próximos días. Que pienses cada vez menos en mí, porque para entonces ya deberás estar viviendo muy feliz ese día sofocante. Sollozos reprimidos salieron de la habitación de papá un año después, al despertarme por la mañana y enfrentarme a mi renuencia a levantarme de la cama. Papá preparó metódicamente el desayuno, tratando de atraerme con el aroma mientras levantaba la voz para decirle a Edward que no me esperara más o llegaría tarde. Edward. Al oír ese nombre, me puse de pie al instante. Edward es sin duda el chico más guapo de nuestra clase. Tengo mucha suerte de poder acompañarlo a la escuela y de regreso todos los días. Todas las chicas de nuestra clase están súper celosas. Papá soltó una risa fría mientras me jalaba para que me cepillara los dientes y me lavara la cara, atando mi cabello con torpeza en un moño. ¿Dónde está Edward? Pregunté ansiosamente. Él no pudo esperar y se fue primero, dijo papá con calma. A ver si te animas a dormir hasta tarde la próxima vez. Al escuchar esto, ni siquiera tuve tiempo de desayunar. Agarré mi mochila y salí corriendo por la puerta. Papá agarró mi mochila con una mano, estaba a punto de hablar cuando de repente su cuerpo se puso rígido. Miré hacia arriba confundida. ¿Podría ser que Edward hubiera regresado? De pie en la puerta había una chica desconocida, su largo cabello negro cayendo en cascada sobre sus hombros y un vestido verde acentuando su esbelta cintura. Sin embargo, la sonrisa en su rostro me parecía extrañamente familiar. Ella tragó saliva nerviosamente. Buenos días. Sé que ella es mi verdadera madre. Ella es del mundo real. Amanda. Lo que nadie sabe es que después de que mamá murió, el tío Sistema vino a buscarme. Decía que si podía evitar que papá se suicidara en 24 horas y lograr que me reconociera, hacerle creer que mamá lo amaba mucho, mucho y hacerle creer que soy su hija biológica, entonces mamá podría regresar.
La condición era que no podía revelar la identidad de mamá como transmigrante y no podía dejar que papá supiera de ninguna manera que este era un mundo nuevo. El tío Sistema dijo que esta era su última misión y que quería hacer algo bueno. El tío Sistema es un buen sistema. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son tus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios.